Van embogir amb el meu cos. Hola! Hola, és que som noves i ens falta un xic de sal. Ara tampoc. Ai, home. Aleshores, la vaig despullar i la vaig començar a acariciar. Ella jurava que mai cap home l'havia tocada igual. Aleshores, li vaig introduir la meva... La teva coseta petiteta i els 2 segons i mig et vas desplomar, fent una de les cares més ridícules i patètiques que he vist mai. Tu, ella... Un moment, què està passant? Coseta petiteta, 2 segons i mig. No us ho ha explicat? Aquest tio és un gran expert en temes de sexe. No, sisplau, no. Temes com l'ejaculació precoç o com posar-se un compte en 15 minuts i salvadores familiars. Tot el cap d'aquesta casa. Ets el pitjor amant que he tingut mai, creu-me. N'he tingut uns quants. Prou! Ets l'ésser més patètic. Tu et vas follar això, tio? Cada d'imbècils, fills de puta, d'aquestos en recordareu. Què passa? Res, l'Eva! Que s'ha trobat amb el Tita Petita. Sí? Ei, està dins la mitja, està dins la mitja. Mira, si voleu quedar la fregona està a la cuina, si no, porta. Seràs estúpid? Estúpid? Això és un insult. Desgraciat! Vaig i els fotem un cop! Passeu vosaltres, us fotem fora. Us aviso, com us vegi pel meu replà, avisaré el president de l'escala. Ha! El president soc jo i ho seré en els pròxims 6 mesos. Vull matar algú. Calma, tio, calma. Que trist. Tot el dolor que hi ha al món és provocat per les dones. Tens raó, jo també estic fins als collons. Hem de prendre una decisió. Immadurs de merda! Tranqui, tia. Hòstia, és que sempre m'acaben de saber, que trist! Són els putos crios. Oh, són pitjors que un test sense flors! La guerra, això és la puta guerra. Sí, hem d'acabar una vegada amb les pies de dalt. Aquest és el problema. Que trist, té una solució ben fàcil. Passar completament d'elles. És que no vull tornar a veure mai més cap tio dels de baix, Que les den por culo. Sí, això és l'únic que podran fer. És una mica trist, però per una vegada estic d'acord amb vosaltres. Els tios de baix, a prendre pel sac. No només no vull veure les més, és que vull acabar amb elles. Sí, fer-los mal. Que plorin. Es penaliran d'haver nascut dones. Deixem-ho clar, que sigui una venjança. Home, això d'un... Què? Que sigui una venjança a mort? No penso apropar-me a cap tio dels de baix a menys de 10 metres! És triste, però mola, Ho hem de fer encara que hàgim tingut tentacions. Amb mi ja podeu comptar-hi. Està bé, Eva. Per una vegada, si ha de ser a mort, que sigui a mort. I concretament m'estic referint als tios de baix, Me'ls puc imaginar les pies de dalt. Sí, amb el pis supernet. Que trist. Que cerdos deben ser los de abajo, És que igual ni es dutxen. Que trist. Jo ja començo a sentir-me feliç. Sí, jo també. És com un alliberament. Advertència, 2 punts. Dones al carrer. Esto es vida. Millor que el cel. Ja us ho deia. Bestial. Dones, no! Homes, no. A la merda els vestidors mixtes. Se acabó sufrir por los granos. Hi haurà sang. És definitiu. Guanyarem, tios! No perdrem ties! Que trist. Bueno, mira, o en tu casa o en la mía. Pero a mí me da lo mismo. Pero, ¿por qué pones esa cara? ¿Qué coño hace? ¿Quién ha apretado el botón de miedo? No he tocado nada. Tiene que haber sido un cortocircuito. Solo nos faltaba esto. Vale, ya está. Aquí control de misión. Todos los sistemas preparados para el lanzamiento. Parece que vamos a fornicar. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ahí vamos de nuevo! Pero, ¿creéis que saldremos esta vez? Bueno, yo solo espero que no sea otra falsa alarma, que ya van 3 ustedes, Uy, 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 parece que están teniendo problemas mecánicos. Si no son problemas mentales.
Tío, estás pisando la cola. Bueno, perdona, ¿eh? Pero quién sabe lo que nos espera ahí fuera. ¿Ya viste diapositivas en clase? Ya, pero ya habéis oído todas esas historias raras. Como las chicas que se toman la pastilla. O los chicos que se rompen la cabeza al chocar contra un muro muy duro de goma. ¡Esas son tonterías! ¿Y si es una relación entre homosexuales? Mira, no es momento de poner en duda nuestra misión. Cuando entraste en la escuela de capacitación, juraste que fecundarías un óvulo o que morirías en el intento. No, yo no quiero, tengo miedo, no quiero salir. Estamos bajos para efectuar la penetración. Los hombres no van a poder aguantar. ¡Aguantaremos! Necesitamos más estímulo al centro del placer. ¡Capataza cerebro! ¡Capataza cerebro! Reestimulen los músculos de este mamón. ¡Preparados para acariciarle los muslos! ¡Atención, manos! ¡Corrijan dirección! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí, una erección de unos 45 grados y subiendo. Intentamos penetración. ¡Sí, chicos! ¡Vamos! ¡Adentro! No va a salir bien. No estamos en el ángulo adecuado. Aquí control de visión penetrando. ¡Mierda! No podemos. Es inútil. Aguantar cuarto se nos va. ¡Mierda! ¡Hace falta más fuerza! ¡Se nos está yendo! ¡Arriba con ella! ¡Estirad! Es inútil, se nos caen. Preparen coartada para salvar las apariencias. ¡Repito! ¡Coartada! Le hemos pillado hurgando en la maquinaria de la corteza cerebral, conectando el reflejo de culpa. No es verdad. Yo no he tocado nada. Eso no es cierto, señor. Trabajo en la sala de conciencia. ¿Ah, sí? Pues encontramos a Conciencia atada a una silla. La dejó sin sentido. ¿Y qué pasa si lo es? ¿No creen que les debería dar vergüenza? Incitar a relaciones sexuales entre dos personas no casadas. Coger a una mujer inocente y asaltarla de esa manera brutal. ¡Sádica! ¡Atea! ¡Es una blasfemia! ¡Entiérrenlo! ¡Es un saboteador! ¡Blasfemia! ¡Es una blasfemia! Problema resuelto. Adelante con la penetración. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Yo no quiero salir. No quiero que me tiren. Vamos, tranquilízate. ¿Pero y si se está masturbando? Yo no quiero acabar en el techo.